Cuando uno pasa por ciertas pruebas, es donde realmente se muestra quién es uno y de qué está hecho. ¿Quién aquí piensa que los problemas vale la pena cruzarlos porque luego de eso te conviertes en alguien mejor? ¿Quién aquí en algún momento ha hecho esa reflexión? ¿Cierto? Hay una frase que tienen ahí en sus notas, es que ningún mar en calma ha hecho experto a un marinero. O sea, las experiencias duras que uno vive efectivamente hacen que uno vaya ganando cierta experiencia en la vida. Pero fíjate que hoy quiero plantearte varias ideas de por qué a veces las experiencias duras se repiten y se repiten y se repiten y son como un ciclo que se repite y se repite y se repite y uno como que bueno, ¿y cuál es la lección que voy a aprender de todo esto? ¿O por qué sigo repitiendo esto si yo pensé que ya había aprendido la lección de eso? De eso que voy a estar hablando un poco con ustedes ahorita. Quiero plantearte lo siguiente. Las pruebas en sí no son malas. Las pruebas en sí no son negativas. Las pruebas en sí van a ser buenas o van a ser malas o van a ser positivas o van a ser negativas dependiendo quién te las pone y las intenciones con las que te las pone. Te voy a dar un ejemplo. Si yo fuese el jefe de una empresa y Eunice hace una entrevista de trabajo, por ejemplo, yo digo, voy a hacerle una prueba a Eunice a ver si está capacitada para la función que ella está aspirando a estar. Entonces yo te hago una prueba, no sé, en matemática, porque yo soy buenísimo en matemáticas, Eunice. Es un chiste, ¿ok? Y Eunice hace su prueba, y sale. Como mi intención es que tú, yo quiero que tú pases la prueba, porque quiero ver si estás capacitada para hacerlo. O mi intención es buena, la prueba para Eunice no es algo malo, sino que es una oportunidad. Tengan eso presente. Pero si por otro lado aparece otra persona y dice, pero tú no deberías trabajar en esa empresa, a ti no te conviene, tal, y te pone como, y te pone una cascarita, como dicen por ahí, y te pone también otra prueba, a ver cómo reaccionas tú, a ver si hablas mal del jefe, a ver si dices esto aquí o lo otro allá. Como esa persona tiene la intención de hacerte daño, esa prueba no es una oportunidad, sino que es una trampa. Se la desengloso de esta forma. Adán y Eva en el jardín del Edén. Ellos vivieron una prueba. Dios les puso una prueba. Básicamente Dios les dijo, pueden hacer todo esto que está acá. Yo quiero que ustedes gobiernen junto conmigo, pero les voy a pedir, por favor, que de este árbol no tomen. ¿Ellos estaban haciendo qué? Díganlo conmigo. Probados. La intención de Dios era hacer la vida imposible, mandarlos a hervir al infierno, o sea, hacerles daño. No. La intención de Dios era probarlos para que tuvieran la oportunidad de gobernar con Él. Estoy hablando de la historia bíblica de Génesis, ¿ok? No estoy aquí discutiendo si eso pasó de verdad, que si fue una serpiente, que si fue una manzana, que si fue una pera. Esa no es la conversación. El punto es lo que el mensaje te está lanzando. Y es, Dios probó a Adán y a Eva. ¿Cómo los probó? De la forma en que lo hizo, para darles una oportunidad. Pero apareció el adversario. En la historia aparece el adversario que lo simbolizan como el enemigo que llega y dice, ¿y de verdad le vas a hacer caso a Dios? Y le está colocando otra prueba. O sea, es otra puerta. De verdad, Él lo que no quiere es que sean como Él. Y Adán y Eva reprueban la prueba. Se van, le creen al que les puso la prueba, pero con la intención de que cayeran en una trampa. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Estamos bien? Ok, voy adelante con esto. Otra historia. Abraham. Contexto rápido, en cierta ocasión Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo. No voy a entrar en el contexto de contar todo lo que hay detrás de eso, pero Abraham le pide esto. Dios le pide esto a Abraham y cuando él está a punto de hacerlo, de asesinar a su hijo como un sacrificio, Dios le dice, ¡hey! ¡Aguántala! No hay necesidad de que lo hagas. Y Dios provee el sacrificio. El mensaje de esa historia, si no lo han notado, es simplemente que Dios nos está diciendo, yo soy un tipo de Dios que yo mismo me proveo el sacrificio. Yo sacrifico por ti. Así como fue ese cordero, de cierta forma, estaba conectado a lo que Jesús hizo en el futuro por cada uno de nosotros. Ese es otro tipo de prueba. Tiene la opción, pero la idea era convertir a Abraham en ese momento en un hombre que pudiera confiar en Dios. Tienen que escuchar la historia de Job. Ok, rapidito para que no la haya escuchado. Job es una historia que tú la lees y tú dices, yo pensaba que estaba salado.
Pero a este man se la pusieron más difícil. Contesto rápido, era un hombre intachable, respetuoso, bien, o sea, no tenía nada que juzgársele. Pero cuenta la historia que en cierto momento el enemigo habla con Dios. Es una historia, una metáfora bien interesante. O sea, tiene muchas ilustraciones bien bacanas. El enemigo se le acerca a Dios y le dice, ven acá, yo te aseguro que si tú le pones una prueba a Job, él va a quejarse contigo y él no va a ser tan bueno como parece. Y dice la historia que Job vivió una prueba donde perdió absolutamente todo. Pero luego al final de la historia pasan muchas cosas y él se le repara básicamente todo lo que había perdido. Guiño, guiño para los que van los lunes a la clase de Biblia, ¿ok? Guiño, guiño con esto que les voy a contar. Y el que no, anímese, vaya los lunes a la Biblia sobre la mesa, que estamos aprendiendo a leer la Biblia. Si tú lees la historia de Job solita, te puedes pegar una embalada porque puedes empezar a sacarte muchas interpretaciones raras y extrañas respecto a qué habrá hecho Job. ¿Qué fue lo malo que él hizo? Porque dentro de la historia hay mucha gente que lo juzga. Pero cuando tú lees Job, tienes que leerlo a la luz de los otros dos libros que lo acompañan, que son Proverbios y Eclesiastés. Esos tres libros junticos están hablando ante ti acerca de la buena vida, de cómo es vivir una buena vida. Y Proverbios, puedes imaginártelo de la siguiente manera. El mensaje de Proverbios, estoy resumiendo mucho, ¿ok? Pero el mensaje muy general de Proverbios puede llegar a entenderse como, si tú haces las cosas bien, te va a ir bien. Ese es el mensaje de Proverbios, una cantidad de cosas buenas que tú puedes hacer y realmente vas a recibir cosas buenas. Pero luego viene Eclesiastés, que es como un crítico que viene y te dice, pero yo veo gente que hace las cosas bien y le va mal. Habla del tiempo, habla de la muerte, habla de nuestra fragilidad. Está muy conectado con el mensaje que hablamos la semana pasada. Y después de esos dos libros viene el libro de Job, donde Job pasa toda esta historia que te acabé de contar hace un momento. Y el mensaje junto de todo esto es el siguiente, que Job, al final de todo lo que vivió, se convirtió, ojo con esto, en una persona que a pesar de cualquier cosa que viva, va a terminar confiando en la soberanía de Dios. El mensaje de todo esto no es una sola cosa. No es pórtate bien para que te vaya bien. O sea, eso pasa. Pero muchas veces tú y yo nos portamos bien y pasamos por pruebas. O a veces parece que nos pasa como el de Eclesiastés, que tú miras la vida y dices, la vida es una porquería. Todo es mal, me va mal, estoy endeudado, estoy enfermo. Y si te quedas solamente con esa visión, te quedas con una visión muy corta de lo que realmente es una prueba. Pero cuando miras las tres historias junticas, la de Proverbios, la de Eclesiastés y la de Job, te das cuenta de que al final Job nos está representando un poco como a nosotros. Gente imperfecta, que pasamos por pruebas, así no hayamos hecho nada malo, pero que al final podemos convertirnos en una persona que confíe en Dios. ¿Quién aquí actualmente considera que está pasando una prueba? De algún tipo, de lo que sea. ¿Ok? Los demás tal vez no la identifican o sienten que no, porque puede que esté en una temporada donde todo bien, puede que pase así. El tema es que yo estaba meditando mucho esta semana acerca de eso. Y siento que a veces los mensajes que uno predica desde acá carecen, porque obviamente no es cómodo, como la semana pasada estuvimos hablando acerca de la muerte. Y díganme la verdad, ¿quién aquí de los que vinieron la semana pasada en algún momento se cambiaron de nalga en medio de la conversación? O sea, que estuvieron como que, ay, qué incómodo hablar esto, qué fuerte tocar este tema, porque no son temas que normalmente uno celebra y aplaude y no son temas que al final uno diga, wow, qué increíble, no, son temas que realmente uno evade. Y las pruebas, mis queridos amigos, también son pruebas que uno son temas, que uno por alguna razón no quiere tocar, pero yo hoy sí quiero tocarlos. Porque puede que estemos pasando en una, o puede que vayamos a pasar una, o puede tal vez también ser que pasamos una y ahora nos sentimos tranquilos, pero ya tú sabes que luego de 3 meses se va a volver a repetir la misma historia, porque te pasa como en la serie esta de Dark. Esto va a ocurrir otra vez, va a pasar otra vez. Y tú dices, ¿por qué se repite todo igual? Y te sientes en un bucle infinito. Yo me repongo de esto y vuelvo y caigo. Porque a veces estamos pasando la prueba, pero estamos yéndonos por la puerta del de la trampa, no el de la oportunidad. Y por eso es que quise mencionar eso hoy. Entonces, una de las cosas que quiero que tengas en cuenta, y aquí se pone esto bien interesante, agárrense de la silla, y es que quiero que hablemos un poquito de algo que es muy real en la vida de los creyentes y a veces lo ignoramos. No sé ni cómo porque es tan obvio. Y es que el camino que tú y yo estamos decidiendo tomar tiene un ingrediente, y es el sufrimiento. Voy a hacer una pregunta por puro goce. ¿A quién le gusta sufrir aquí?
Cualquier persona con 3 dedos de frente diría, bro, a mí no me gusta sufrir. El cuento es que nadie ha hecho algo significativo en esta vida hasta que se ha incomodado. Es más, yo me atrevo a decir que aprendo más de los momentos duros que cuando todo está bien. Y esto no es un mensaje masoquista, no es como que este pelado, ¿qué le pasa? Uno viene aquí a encontrar esperanza y tú vienes a hundírmela. No, pero seamos honestos. Cuando ustedes estuvieron hablando de todo lo que les pasó, por ejemplo, yo empecé a valorar mucho la compañía de la gente después que me pasó eso que les conté del batallón, de la prueba esa que tuve, aunque es un tema muy, entre comillas, superficial, pero no fue hasta después de eso que yo dije, oye, de verdad que uno no sabe en qué momento la vida a ti te cambia. En este caso fue por un tema ahí legal del Estado, qué sé yo. Pero cuando cuando nacieron los niños, Paula tuvo eclampsia y Paula casi muere. Y después de esa prueba, de verla a ella, más del otro lado que de acá, verla convulsionando, con los ojos, quién sabe en dónde, yo incapacitado de poder hacer cualquier cosa, a las 3 de la mañana, con 2 niños recién nacidos, de que no habían pasado ni 5 días, eso fue una prueba para mí. Pero la persona en la que yo me pude convertir después de eso, gracias a Dios, por pura gracia de Él, pura misericordia, es una persona que ahora, joda, que lo diga, sino desmiénteme si estoy diciendo lo que no es. Trato de estar muy presente contigo y amor, despídete, estamos juntos, porque sentí que un momento lo iba a perder. Ahora, yo sé que el que sí ha tenido una pérdida puede decir, bueno, ¿yo cómo entro ahí? Bueno, para ti también hay un espacio en este tema. Pero a lo que voy con todo esto es que las pruebas han sido las mejores escuelas que yo he podido recibir. Cuando todo está bien, son temporadas que uno dice, me encantan. Es más, yo te digo aquí entre nos, yo prefiero las temporadas buenas, obvio. Pero no sé si están en los grupos y en el canal de WhatsApp, pero precisamente ayer les mandé un mensaje en plan así como de vulnerabilidad y escribí un pequeño desahogo respecto a cómo me sentía tan cansado emocionalmente estos días que pensé renunciar a muchas cosas. Pero después me di cuenta de que estaba viendo la vida con los ojos cansados. Y lo peor que uno puede hacer en la vida, cuando está cansado, es tomar decisiones. Porque casi siempre uno termina arrepintiéndose de las decisiones que uno toma en los momentos de presión. Pero esa presión o esa prueba que sentí en mis emociones esta semana me convirtieron tal vez hoy en una persona que estoy disfrutando mucho la experiencia de hoy. Entonces cada saludo que les di fue como que, ay, qué lindo verte. Más que porque vinieras es porque yo quería recordarme a mí mismo que no estoy solo. Mira que las pruebas que traen sufrimiento en sí son una escuela que cuando no la usamos, amigos, entonces se vuelve en una trampa, en un sufrimiento eterno. Pero cuando tú vives la prueba, vives el sufrimiento, mueres y luego resucitas, ¿qué va a pasar después de eso? Hay vida. Por ejemplo, cuando la palabra enseña y dice, ¿qué pasa con la semilla? ¿Qué tiene que hacer la semilla para que dé fruto? Dice que tiene que ser enterrada en la tierra y morir. Entonces, sé que no es un mensaje muy, ay, alentador, ¿no? ¿Quién quiere morir hoy? No, o sea, a sus problemas, a sus luchas, lo que sea. Oye, pero no podemos ignorar el sufrimiento. ¿Alguna vez habías considerado que el sufrir por una causa que nos está enseñando es un camino que vale la pena transitar? Es más, te la tiro así, es un camino que vale la pena que no ignores. Porque puede ser que cada vez que hemos transitado en los mismos problemas, año por año, mes tras mes, tal vez ha sido porque hemos evitado el sufrimiento. Porque lo hemos anestesiado, lo hemos ignorado. Pero qué bueno es poder enfrentar las pruebas y así sufra uno, aprender. Estamos acá. El sufrimiento, Cristo no nos modeló a la perfección. Igual que en la historia del Génesis, que en un jardín un par de personas fueron probadas, en el jardín del Getsemaní Jesús también pasó la prueba, porque Jesús no quería vivir el sufrimiento. Se parecía a nosotros, ¿cierto? Muchos nos parecemos a Él. Él se parecía a nosotros. Y Él tuvo que decir, bueno, Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y check. Prueba superada. Sufrió. Dice que el sudor era como sangre.
Y antes que pasara todo eso, me escapaba mencionar de que en un momento también en el desierto Jesús tuvo que pasar la prueba. Estaba 40 días ayunando, apartado, y se le aparece el mismo empresario del Génesis a tentarlo, a ponerle otra prueba. Pero esta prueba era una trampa. Tú y yo, amigos, nos parecemos mucho a Jesús en ese aspecto, pero nosotros vamos por la vida, tal vez ya conscientes de que tenemos un regalo, su gracia, su amor, qué sé yo, pero eso no nos hace inmunes al sufrimiento. Si algún día te han predicado y te han dicho, es que tú vas a hacer esto y vas a parar de sufrir. Guiño, guiño. Es que lo entendió. Eso puede que sea real un momento, porque obviamente tú conoces a Jesús y todo es como tan bello, tan increíble, empiezas a entender la vida, tu historia, pero pasa el tiempo y vamos a enfrentar otra vez el sufrimiento. O sea, si algo tengo yo claro también es que van a pasar los años y yo en algún momento voy a sentarme otra vez en la silla donde lloro, donde soy vulnerable, donde estoy desnudo, donde me siento incompleto, porque el sufrimiento no es una cosa que yo pueda darle y omitir intro. ¿Sí? Como estamos en esta vida tan inmediata, uno ni el intro de la serie se quiere ver. El productor de la película matándose haciendo el intro y tú omitir. Oye, pero al sufrimiento te puedo hacer una gran sugerencia. No le dejes omitir. Vívelo. Creo que alguien que hace ejercicio confirma la teoría. Tiene que doler. Porque si vas al gimnasio y no te duele, algo estás haciendo mal. Tal vez estás trabajando full lengua, dedo en el celular, cuello ahí recostado en la máquina. Pero ¿quién ha hecho algo significativo en la vida desde la comodidad? La mayoría de cosas que a mí me han salido bien en la vida han sido las cosas que han estado previamente acompañadas de un sufrimiento. Lo que he contado ahorita, para mí esto nació en parte de un sufrimiento. Es más, te la tiro así, sencillo y económico. Tú y yo estamos aquí gracias al sufrimiento de nuestra mamá. ¿Qué tal nuestra mamá diciendo, ay no, yo no estoy para esto. No puedo tener hijos y que nada más me llegue. Porque ni la adopción, porque eso también es otra paridera. Analícenlo por un momento. El sufrimiento siempre está antecito de las cosas que uno dice en la vida. ¡Wow, qué hermoso! ¡Wow, qué lindo! ¿Cómo vale la pena hacer esto? El quebranto abre puertas que la comodidad nunca tocaría. El sufrimiento no le podemos dar a omitir. Si le damos a omitir, te lo voy a dar algo y esto no es una profecía negativa, no es algo malo, ¿no? Es la realidad. Vas a estar condenado a repetir cíclicamente los mismos errores. Mientras vamos a estar condenados cíclicamente a repetir los mismos errores si no enfrentamos el sufrimiento y llevamos ese dolor a las manos de Dios y que lo veamos junto a Él para así aprobar la prueba. Y otro regalo, otra idea que pienso que va junto con este tema de las pruebas es la práctica. ¿Cómo así la práctica? Tengo una idea aquí y es que las experiencias bien vividas son lecciones aprendidas. Y creo yo que en mi caso, cuando yo me veo al espejo y digo tantas cosas me siguen faltando, tengo que ir aprendiendo, tengo que seguir mejorando, pero yo he ido en la vida y en la mayoría de los casos, no en todos obviamente, he ido aprendiendo ciertas cosas de las que me pasan que yo digo, menos mal viví esto. Y uno se vuelve como alguien, no sé si estas palabras son las mejores, pero que le coge práctica a la vida. O sea, que le coge experiencia a la vida. Porque has vivido bien cada una de las pruebas y por ende, la persona que te estás convirtiendo es una persona no igual a la de hace 10 años atrás. Vamos a un pequeño ejemplo. Cuando yo empecé a andar con Paula, yo tenía 21 y ella tenía 17. En ese momento nuestra relación se veía un poquito ilegal. Desde mi perspectiva. Siempre me la montaban diciendo, te la vas a llevar de la cuna a la cama doble. Porque estaba muy chiquita. Chiste malísimo. Es la hora y no lo termino de entender. El cuento es que
Cuando yo empiezo a andar con ella, yo vengo de una relación antes, y esta relación estaba muy marcada por muchos errores. Entonces tú me entiendes, ¿verdad? Cuando tú sientes que una relación de verdad es como bien, pero al mismo tiempo está tan cargada de grietas, situaciones que uno quiere, bueno, en fin. Esa relación, gracias a Dios, por valentía de esa muchacha, ella me termina. Y yo paso la prueba. O empiezo a caminar, perdón, en la prueba. La prueba de ahora tengo que repararme, reponerme de toda esa situación. Cuando yo empiezo a andar con Paula, no sé cómo explicarlo, no pasaron ni 15 días en realidad. Exageré. Un poquito más de un mes. En el que yo vi cómo yo estaba repitiendo con Paula los mismos errores que me prometí el día que salí de aquella relación, que yo nunca más iba a volver a hacer eso. Es más, recuerdo clarito que dije, cuando salí de aquella relación, dije, esta es mi oportunidad para hacer las cosas bien. Y genuinamente yo tenía todas las intenciones de hacer las cosas bien. Pero había aprendido a mis 35, que no es mucho, pero para algunos sí sean mucho, de que, oye, las buenas intenciones nunca son suficientes. Porque si tienes buenas intenciones, este mundo será perfecto. ¿Cuántas buenas intenciones uno no tiene? Pero uno tiene que ser intencional y trabajar en un día. Cuando yo me vi repitiendo con Paula los mismos errores que repetí con mi relación anterior, yo tuve que empezar a poner en práctica lo que viví antes, en el sentido de yo no quiero repetir este error, entonces tengo que empezar a hacer cosas diferentes, empecé a ejercitarme de cierta forma, si la palabra cabe aquí, en ser un mejor hombre para ella, o ahora ser un mejor padre para mis hijos, o esto que hago desde acá, mira, y se los prometo, y no me da pena decírselo. Yo siempre, donde tú estás sentado hoy, o sea, siendo parte de una comunidad, no liderándola, sino siendo parte de una comunidad, de una iglesia, yo siempre decía, el día que yo tengo una iglesia, vas a ver, eso voy a hacer hasta para vender. Y estuve esta semana con una crisis donde quería abandonar. Entonces mira que, o sea, hay muchas cosas, y no me da vergüenza decirlo, porque hay muchas cosas en las que uno tiene que ser consciente y practicar y mejorar para no repetir los mismos errores. Porque las pruebas buenas y se repiten cuando no tenemos la lección aprendida. Es que como que Dios mismo se encarga, como que, no has entendido la lección. Bueno, ahí vas otra vez. 3, 2, 1, comienza la prueba. Y uno y que, esto me parece familiar. Un déjà vu eterno. Yo estuve este juego, y ya no se saben unas jugaditas. Ya uno, unos truquitos, ya está, y uno se mueve. Pero cuando vuelves a enfrentarte otra vez con la razón por la cual entraste a esa prueba, desaprobado. No porque Dios sea malo, no porque Dios te la tiene montada, no es porque tú eres el mejor guerrero del Señor. Si te puedo dar un regalo, amigo, tú no eres ningún guerrero. Y Dios no tiene un ejército de gente que les manda pruebas para entrenarlos. Ahora, yo sí creo genuinamente que Él es extremadamente misericordioso con nosotros. Y va a encargarse y va a dejarnos muchas veces a expensas de nuestras decisiones hasta que aprendamos las lecciones. Es como esto, Paula a mí me la monta mucho con los niños por esto. Ellos están jugando y son 2, ¿ok? Y se dan puño. Tú tienes que ver eso. Eso es lucha libre 24/7 en mi casa. Y bacano. Te lo voy a mandar para la tuya, ¿viste? Oye, y obviamente uno está pendiente de ellos, pero te voy a ser honesto. Hay momentos donde yo quiero ver hasta dónde llegan. Mientras que sus vidas no peligren, papá va a estar ahí. Y además me siento y empiezan ¡pam! ¡Pum! ¡Pam! Obviamente, no te imagines la escena sangrienta. O sea, estoy hablando de que comienzan a darse un empujoncito y que... No, a veces el juego más estresante es mamá mía, no mía. Mamá mía, no mía. Mamá mía, que no, que más. Yo más me los quedo mirando así. No, por mí no pelean. Por mí no pelean. Oye, pero cuando yo veo que ya peligran, yo, ya. Cálmate. Tú para acá, y se separa y uno mete manos. Yo no sé por qué. Llámame hereje o qué sé yo. Pero yo siento que a veces Dios con nosotros, capaz y se mueve un poco así. Allá, va derechito. Vamos a ver hasta dónde va a llegar. Y creo que lo mejor que nos puede pasar en la vida, ¿sabes qué es? Tocar fondo. Pegarnos la estrellada. Darnos cuenta de que no hay otra salida. Y ahí levantar la mirada y decir, Señor, te necesito. Esta semana hablaba con algunos de ustedes que me contaban algunas cosas. Y recuerdo que en las conversaciones que estuve hablando respecto
precisamente este tema de los procesos y el sufrimiento, a uno le decía, mira, sé que es complicado verlo de esta manera, pero lo mejor que puede estar pasando ahora es que todo esté tan denso como está, que esté tan difícil como está. Porque si todo en casa estuviese tranquilito, están lejos de la esperanza porque están todos anestesiados o dormitados en automático. Pero si está el ambiente pesado, si hay peleas, si todo ya está saliendo, que ya es evidente y no se puede tapar el sol con un dedo, lo mejor que puede estar pasando ahora es eso mismo. Porque creo que ahora están más cerca de la esperanza que antes. Porque están más cerca del fondo. Obvio, suena despiadado, lo sé. Pero yo confío en un Dios lleno de amor, lleno de bondad, lleno de misericordia, que es un Padre que nos ama y que siempre está al lado de nosotros en medio de esa prueba. No es un Dios que nos deja solos en la prueba. Es un Dios que nos juegue. Yo que me la he amarrado N cantidad de veces con un mismo tema, esas mismas veces Él ha estado ahí. Y me he dado cuenta como en las pruebas que he vivido, donde sí tal vez he podido hacer check, he podido ver y entender, Dios, esto es lo que tú querías de mí. ¿Sabes por qué les digo esto? Porque cuando tú y yo consideramos las pruebas como algo bueno, consideramos el sufrimiento como algo necesario, muchas cosas se empiezan a desarrollar en nosotros que no se podrían desarrollar desde la comodidad, desde el confort. Santiago 1, del 2 al 3. Amigos, cuando las pruebas y los desafíos los asalten por todos lados, saben que bajo presión su vida de fe se expone a la fuerza y muestra su verdadera naturaleza. Así que no intenten escapar de nada prematuramente. Dejen que ella haga su trabajo para que lleguen a ser maduros y bien desarrollados sin deficiencias en nada. En otras versiones dice que lleguen santos. Cada vez que la Biblia te habla de eso, te habla de la estatura que Dios quiere de nosotros, que seamos maduros. Esta palabra es más acertada para entender esta idea. Pero cada vez que yo leí estas cosas y decía que para que seas santo, y yo, pero es que yo no soy santo. Esto no es conmigo. Pero cada vez que la Biblia te habla de esto, está diciéndote que Dios en su plan para ti sí te ve maduro. Sí te ve habiéndole hecho check a las pruebas de la vida. Entonces, cierro con lo que comencé. Que si Dios nos prueba, sí nos prueba. Pero sus pruebas, como son para nuestro bien, son una ¿qué? Una oportunidad.